Bueno, muchas gracias a todos por venir. Como sabéis, soy Jesús Generelo, presidente de la PLGTB. Nos va a hablar sobre la nueva ley LGTB y que está en el Congreso aún, además ahora de plena actualidad, porque ayer, me parece que fue ayer, ¿no?, que el PP hizo una enmienda a la totalidad de la ley, o sea que bueno, ahora Jesús nos explicará un poco. Agradecerle que haya venido, porque la verdad es que es una persona que yo, por lo menos, siempre que he tenido la ocasión de pedir que colaborase en algo, lo ha hecho súper desinteresadamente. Y bueno, eso, sabéis que es el presidente de la PLGTB, también tiene una larga trayectoria en COGAN, estuvo de voluntario en el Servicio de Información, lo que antes era el GameInfor, estuvo en el Grupo de Derechos Humanos y fue uno de los grandes impulsores del Grupo de Educación, que a día de hoy sigue funcionando estupendamente. Así que bueno, cuando quiera Jesús, pues nos cuentas. Pues muchísimas gracias. Bueno, primero pues agradecer la invitación que me habéis hecho. Para mí siempre es un placer venir a COGAN, porque COGAN es mi colectivo, es el lugar en el que empecé a principios de los 90 el activismo, y aunque ahora el activismo me ha llevado a un puesto de responsabilidad en la Federación Estatal, mi lugar es, mi casa es COGAN, y por lo tanto venir a charlar aquí con todas vosotras y vosotros pues es un placer. Pero además quiero agradecer también, como presidente de FLGTB, que se nos permita dar un poco de difusión de lo que es esta proposición de ley. Todavía no es una ley, confiamos que pronto sí lo sea, porque por dos motivos. Por un lado, porque está en tramitación. Entonces es necesario que la gente conozca esta ley, lo importantísima que es, lo vital que va a ser para nuestro colectivo, pero también para toda la sociedad española, y cada uno desde sus posibilidades haga la presión que pueda para convencer a nuestros políticos de que esta ley es necesaria y de que esta ley debería salir por unanimidad, votada a favor por todo el arco parlamentario. Y luego, pues cuando salga, también es muy importante que esta ley se conozca, para que sepamos cuáles son exactamente las herramientas con las que contamos para conseguir que la igualdad sea algo real, algo efectivo, y no una mera declaración de intenciones. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción. En el año 2014 en Cataluña se aprueba una ley de estas similares características. Es una ley pionera, que es de ámbito, lógicamente, autonómico, que incluye las competencias que le permite la ley a la comunidad catalana. A partir de allí pues empiezan a surgir otra serie de leyes autonómicas. Llega a Extremadura, llega a Madrid, Murcia, Baleares, recientemente en diciembre Andalucía. Y pues estas leyes marcan un poco el camino a seguir para combatir esa desigualdad real, que quienes estamos en las asociaciones tanto sabemos, porque es algo con lo que convivimos a diario, en los servicios de atención, cuando vamos a los centros educativos, en nuestra propia experiencia como personas LGTB. Entonces, bueno, pues viendo el camino que ha abierto Cataluña, en FLGTB nos planteamos en el pasado congreso que sacar adelante una ley de igualdad tenía que ser una prioridad del movimiento LGTB, porque era la fórmula de cambiar el paradigma que existe con respecto a la diversidad sexual, de género y familiar. Es decir, las leyes ya son prácticamente igualitarias. Digo prácticamente porque todavía quedan algunas desigualdades en el acceso a las técnicas de reproducción asistida, todavía quedan algunas desigualdades para las parejas de mujeres a la hora de filiar a sus hijos. Es decir, no es cierto que tenemos una igualdad legal plena, pero bueno, más o menos. Entonces, bueno, pues nos pusimos eso como objetivo en el último congreso, en el 2015, y efectivamente se puso a trabajar un equipo de juristas. Se sacó adelante un borrador que luego se sometió a corrección y a trabajo con las 44 entidades que conformamos federación, y que luego se sometió a otro proceso todavía
más intenso con otras organizaciones no federadas de todo el territorio español. Aquí es más o menos un poco presentación de lo que es FELGTB para que seamos conscientes de que esto no es un proyecto de una organización, es un proyecto de un conjunto de asociaciones muy diversas de prácticamente toda España que se ha puesto a trabajar conjuntamente de manera solidaria para recoger todas las demandas, todas las problemáticas que hemos reconocido a través del trabajo diario en nuestras asociaciones y para llevar al Parlamento pues a través de unos grupos parlamentarios, porque efectivamente una asociación no puede llevar al Parlamento pero quiero decir, es un trabajo colectivo hecho por mucha gente, corregido por juristas de reconocido prestigio, y es un trabajo que podemos presentar, y que de hecho así hicimos, presentar a los partidos políticos como un trabajo que emana de la sociedad, con un consenso dentro del movimiento LGTB realmente que no se había conseguido desde el matrimonio igualitario, desde la demanda del matrimonio. No había habido un trabajo tan colectivo por parte del asociacionismo. Entonces, bueno, pues, como decía, esto fue una unidad de acción que se había tenido para solicitar el cambio de la ley del registro civil que permitió el matrimonio a las personas del mismo sexo, y en 2007 la ley de identidad de género que permitió el cambio registral de las personas trans. Y ahora, pues 10 años después, hemos conseguido un poco esa unidad de acción para demandar un nuevo salto. Con estas dos leyes conseguimos esa igualdad legal, ahora necesitamos la igualdad real, que cambie un poco la mentalidad de la gente y que la diversidad sexual, de género y familiar se pueda ver realmente como la riqueza que es para nuestra sociedad. Una riqueza que además nos apela a todas y a todos, porque no sé si habéis visto cómo se llama la ley y de qué habla. Discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, y por la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Que levante la mano quien no esté concernido por esta ley. Y no me refiero aquí en este espacio de COGAM, sino realmente a nivel social. Cualquier persona puede verse en un momento discriminada porque es lo que se considera una expresión de género no normativa, por ejemplo, y de hecho el 10% de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género los están sufriendo personas heterosexuales y cisexuales. ¿Por qué es necesaria una ley específica de igualdad LGTBI? Por resumir todo ese nombre imposible y muy difícil de memorizar. Pues porque venimos de una discriminación histórica, venimos de una discriminación de siglos que, como decía, han creado un paradigma, un imaginario de lo que es la diversidad sexual y de género que es muy difícil de erradicar. Tenemos muchos siglos de cultura LGTB-fóbica, muchos siglos de religión metida en todos los segmentos sociales, etcétera, etcétera. Tenemos la causa de delitos de odio que más ha aumentado, según los informes del último informe del Ministerio del Interior. Los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género han aumentado un 36% en el último año con respecto al anterior, mientras que todas las demás causas han disminuido. Es la primera causa de acoso escolar. Existe discriminación en todos los ámbitos, como muy bien probó un informe que sacó COGAM en colaboración con la FELGTB en el año 2013. Y luego, porque las características de la LGTB-fobia son muy específicas, porque afectan a unas características, la orientación sexual y la identidad de género, muy específicas, que no se comparten con otro tipo de características personales, que es para empezar la invisibilidad. Nuestro colectivo, nosotras,
Si no nos visibilizamos, no somos susceptibles de ser discriminados, porque nosotros pasamos escondidos, sin que nadie se entere de lo que somos. Tan escondidos que no contamos con el apoyo del ámbito familiar y del entorno cercano, porque no nos manifestamos hasta que se lo decimos. Entonces esto genera, lleva por otra parte la condición de persona LGTB un contagio del estigma. Es decir, quien se acerca a una persona con una discapacidad o que pertenece a una religión determinada, eso, no sufre ese contagio del estigma, no se le presupone que también tiene una discapacidad, pero sí sucede así con las personas LGTB. En fin, hay una serie de características que hacen que sea necesario trabajar específicamente la especificidad de la discriminación LGTB-fóbica. Porque, sobre todo el hecho de la invisibilidad que nos puede caracterizar hasta que en un momento dado decidimos salir del armario, genera un círculo vicioso. Es decir, la invisibilidad hace que no se nos conozca y eso hace que se generen toda una serie de fantasías, de prejuicios. Esos prejuicios llevan a que caiga un estigma sobre la persona que se sospecha que es o que se sabe que es LGTB, y ese estigma lleva a la discriminación. Como tenemos miedo a ser discriminados, porque la discriminación es evidente, nos invisibilizamos, nos metemos en una urna de seguridad de cristal, y así se mantiene el prejuicio por los siglos de los siglos hasta que alguien se decida a cortar. Y esta ley lo que pretende es eso, cortar el círculo vicioso de la invisibilidad. Es decir, que no cueste un trabajo, que no tenga un precio visibilizarse. Porque en el momento en el que exista esa visibilidad, los prejuicios caerán, los estigmas dejarán de pesar y la discriminación irá, por lo menos, disminuyendo. La ley es necesaria por muchos motivos, ya iremos hablando de qué habla la ley, pero para empezar, las personas trans todavía son consideradas por ley enfermas en nuestro país. Y no se reconoce el derecho a la libre autodeterminación de género. Es decir, han de ser los médicos quienes deciden cuál es la identidad de género de las personas. Esta ley acabaría con ello. Luego, hablábamos antes de las leyes autonómicas que han ido saliendo. Es que tenemos ya ley de igualdad en Cataluña, en Extremadura, en Baleares, en Murcia, en Madrid, en Andalucía, en Navarra. Se está preparando en el País Vasco, se están trabajando en Cantabria y en Aragón. Es decir, ahora mismo hay herramientas que garantizan derechos totalmente diferentes según en la comunidad en la que vivas. Para las y los menores trans eso es tan importante como que según donde vivas, ahora mismo te van a dar, vas a poder hormonarte en la pubertad o te vas a tener que ir a la comunidad vecina para poder hacerlo. O sea, algo tan sencillo como esto, estamos hablando de que ahora mismo España es un terreno absolutamente desigual en cuestión de derechos para el colectivo LGTBI. Y bueno, pues nosotros presentamos esta ley en el marco en la sede del Defensor del Pueblo, porque nos parecía que el Defensor del Pueblo era un buen espacio para presentar una ley que no es una ley de un partido político, que no es una ley de una ideología, sino que es una ley que nosotros queremos que sea unánime, que tenga todos los colores del Parlamento, porque se trata de lanzar el mensaje a la sociedad. Ya de por sí esta ley va a tener una labor pedagógica muy importante, mandando el mensaje de que la discriminación por orientación sexual, identidad de género, diversidad familiar, no es tolerable y no se va a tolerar. Y no se va a tolerar en ningún aspecto, en ningún ámbito de la vida. Si esta ley sale adelante, pues España, que hace unos años era la número 2 en la defensa de derechos del colectivo LGTB a nivel mundial, y que ahora ha pasado a ser el número 9, en 5 años ha perdido 7 posiciones, pues España volvería a estar liderando
los derechos humanos del colectivo LGTBI. Y podría ser un ejemplo, como lo fue ya con el matrimonio igualitario, para que otros países fueran avanzando en trabajar de manera efectiva la igualdad. Bueno, esto ya lo he comentado un poco. Hemos hablado de las leyes de igualdad LGTBI y luego hay otras tantas leyes de transexualidad. En estas comunidades algunas tienen dos, otras tienen una o la otra. Algunas han incluido la cuestión de la transexualidad en la ley de igualdad LGTBI. Bueno, como veis, hay un poquito de batiburrillo legislativo. Luego suceden cosas muy curiosas, como que en Extremadura es el Partido Popular en su momento en el gobierno quien promueve la ley, una ley modélica en su momento de igualdad LGTBI, mientras que en Madrid el gobierno pasa un poco de puntillas, al final se ve obligado a aprobarlo pero no la implementa. En Andalucía el Partido Popular se suma a la aprobación y vota favorablemente, mientras que en Navarra votan en contra, y en Madrid presentan, en el Estado me refiero, presentan una enmienda a la totalidad, es decir, el Partido Popular con las leyes de igualdad LGTBI no termina de aclararse muy bien. Vamos a pasar al contenido de esta ley. Como esto es un rollo, si queréis que vayamos parando o me queréis preguntar o comentar o eso, tranquilamente, porque el contenido de la ley son 99 artículos. Evidentemente no os los voy a ir contando los 99, voy a contar algunas generalidades, se me quedarán cosas si queréis incidir en esto, pero a lo mejor os interesan más algunos aspectos que otros, entonces si queréis, o sea, quiero decir que la interrupción no me molesta en absoluto, al revés, me puede orientar un poco sobre cuáles pueden ser las cuestiones que más os pueden interesar. Esta ley tiene una serie de principios sobre los inspiradores y uno de ellos es el interés superior de los menores. Es decir, es una ley que está muy pensada en la protección de las y los menores LGTBI y los menores de familias LGTBI, que según la ley están dentro del colectivo LGTBI y deben ser protegidos de la misma manera. Bueno, luego tiene una serie de principios inspiradores que son el respeto a la dignidad de las personas, a la igualdad y no discriminación, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa el derecho a la vida familiar, me interesa mucho destacar que es una ley que está inspirada por el interés superior del menor. Es que esto es muy importante para algunas de las cuestiones que recoge cuando se pueda generar un conflicto entre padres, madres que no acepten la realidad de sus hijos. Pues esta ley lo que dice es que el principio del interés superior del menor ha de prevalecer y el interés superior es el derecho a la integridad y a la dignidad de los menores. Esto es muy importante, porque hasta ahora, como sabemos, pues las familias, si no aceptan a sus hijos, pues los hijos se tienen que aguantar y sufrir en ocasiones un calvario hasta que pueden salir de casa. Uno de los principios de la ley que es muy importante es la intervención obligatoria de los poderes públicos. Es decir, ahora tenemos leyes, por supuesto, que nos protegen. Y entonces, si nos sucede algo, debemos ir a las administraciones y exigir que las administraciones se pongan las pilas. Bueno, lo que dice esta ley es, no, esto ha de ser al revés. La Constitución, en el artículo 9.2, dice que los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos que impiden el uso efectivo de las libertades. Entonces, lo que hace esta ley es recoger ese artículo de la Constitución y decir, sí, está muy bien que recojáis denuncias y que intervengáis cuando eso, pero es que no es bastante. Tenéis que garantizar que nadie va a volver a estar en el armario, nadie va a ser vulnerable simplemente por tener una orientación sexual determinada, una identidad de género o por pertenecer a un tipo de familia. Luego tiene otro principio fundamental que es el de la formación. Es decir, es una ley muy pedagógica, no solo por el mensaje que se manda a la sociedad,
sino porque exige que se haga pedagogía. O sea, exige que se haga pedagogía en el sistema, en la formación de los profesionales y las profesionales del sistema educativo, del sistema sanitario, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, establece que la diversidad sexual de género y familiar es una riqueza y que hay que conocerla y aprender a visibilizarla y a protegerla en todos los ámbitos de la vida de las personas. Entonces esto es un poco lo que os decía. Se tiene que garantizar de manera efectiva, tanto en los sectores públicos como en los privados. Y en todas, pues, en las esferas civil, laboral o social. O sea, es decir, se va recogiendo capítulos de todos los aspectos donde existe el riesgo y la certeza de que se vulneran derechos y que no se respeta la igualdad. Bueno, aquí falta... no sé. Bueno, da igual. Como la ley es muy ambiciosa, también es ambiciosa a la hora de garantizar que se va a cumplir. Entonces, se crea una agencia, se escribe un artículo que exige la creación de una agencia estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género familiar, que pide que sea lo más independiente posible del gobierno. Es decir, una agencia en la que en la que participen las organizaciones que tienen como entre sus fines prioritarios la defensa del colectivo LGTBI y que pueda sacarle los colores o incluso denunciar a las administraciones públicas. Es decir, que no sea las propias administraciones públicas las que se tengan que cuestionar a sí mismas, sino que sea una agencia independiente. También se crea una comisión interministerial para que se coordinen todas las políticas gubernamentales con una perspectiva de identidad de género y orientación sexual. No sé qué está pasando, se me come todo, pero bueno, totalmente. Que me vea el índice, si es que lo encuentro. Bueno, se establece un sistema de protección específico para las víctimas de delitos de odio por LGTB-fobia. Se establece también por primera vez una atención integral a las personas que sufren violencia intragénero, que ahora mismo están en un limbo porque no pertenecen, porque no pueden pertenecer a la violencia a la ley de violencia de género, pero tampoco se sabe muy bien cómo atender a estas personas. Se prohíben las terapias reparativas. Es decir, las terapias que con la excusa de que te vas a volver heterosexual o cisexual todavía se están produciendo en España. Estas terapias están absolutamente desaconsejadas y proscritas por la comunidad científica y no son tales terapias curadoras, sanadoras, sino que son torturas que causan unos daños irreversibles en las personas o pueden causar unos daños irreversibles. Bueno, pues por fin estas terapias en España estarán prohibidas cuando se apruebe esta ley. Por supuesto, uno de los principios básicos de la ley es el reconocimiento de la libre autodeterminación de género y, por supuesto, la despatologización, como decíamos. Acabar con los 2 años que ahora mismo exige la ley de tratamiento para conseguir el informe que establezca que efectivamente tu identidad de género es la que tú dices. Esto es lo que acabo de decir. Con esto también se pretende
que los países vayan presionando a las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud para que por fin la transexualidad, como ya sucedió en el año 90 con la homosexualidad, pues deje de estar considerada una patología o una disforía de género. Se establecen medidas para contra las dobles discriminaciones, es decir, para proteger a los colectivos más vulnerables, como es el de las y los mayores LGTB, por supuesto las personas trans, especialmente las mujeres en sus dificultades de acceso al mercado laboral. Se establecen medidas de apoyo a la contratación y de apoyo a la formación de estas personas, de protección también a personas migrantes, a las y los menores de nuestro colectivo. Se establece la creación de fiscalías de odio específicas, no específicas para orientación sexual e identidad de género, sino específicas de delitos de odio, porque ahora en cada provincia hay una fiscalía que se debe encargar de los delitos de odio, pero no son específicas, es decir, se encargan de muchas otras cosas y además de los delitos de odio. Bueno, pues con esta ley se crea un departamento fiscal en cada provincia para que esté especializado en estos delitos y pueda atender debidamente la gran cantidad de delitos que están sucediendo. Esto es lo que os decía antes. Ahora mismo las mujeres que tienen un hijo en pareja no pueden filiarlo como hijo de las dos, a no ser que contraigan matrimonio. Bueno, esta discriminación, mientras que las parejas heterosexuales, pues basta con que vaya el padre y diga, el miembro varón de la pareja y diga yo soy el padre, y nadie le cuestiona nada, da igual que no estén casados, que no, esto se presupone que si allá aparece un hombre, él es el padre. Pues si aparecen dos mujeres, no se da esa presunción de doble maternidad y tienen que pasar por el proceso de casarse y luego adoptar al hijo de la madre biológica. Como decía, se incluyen una serie de medidas para abordar el problema de la violencia intragénero y sobre todo en la protección de los hijos de las parejas, que ahora mismo no existían medidas cautelares de protección, de escolarización de urgencia, etcétera, aparte de todos los problemas que tienen las parejas que sufren violencia por parejas del mismo sexo. Uno de los miembros que sufre violencia tienen muchos problemas también para la denuncia, porque la policía no se entiende cuál es la cuestión, no se entiende por qué un hombre denuncia a otro hombre que es su pareja porque le ejerce violencia, no se entiende que una mujer acuse a otra mujer también, porque se supone que hay una igualdad y que entonces como tu pareja te va a maltratar, ¿no? Bueno, este es uno de los artículos que nos generan más cuestionamientos, porque se habla de acceso a las técnicas de reproducción asistida a cualquier persona con capacidad de gestar. Esto quiere recoger la demanda de todas las mujeres, independientemente de que tengan pareja varón o no, pero también quiere recoger la demanda de los hombres transexuales, que no estaría recogida si se hablara de cualquier mujer con capacidad de gestar. ¿Vale? Esto es una demanda del colectivo trans, pero esto está suponiendo un problema, por un lado, por parte de algunas personas que consideran que se tiene que hablar de mujeres exclusivamente, y hay otras personas que dicen que con esto se limita el acceso a la gestación subrogada. Nosotros, es un tema de la gestación subrogada que no se ha incluido en la ley, porque no hay un posicionamiento uniforme por parte de los colectivos que han contribuido al desarrollo de esta ley. Entonces consideramos que eso se tendrá que regular en otra ley, con otro proceso
La ley no dice ni a favor ni en contra, pero sí que esa cuestión deja este artículo un poco en terreno un tanto polémico. En cualquier caso, que sepáis que la filosofía, no sé cómo quedará la redacción del artículo finalmente, pero la filosofía es proteger a todas las mujeres y también a todos los hombres transexuales. Uno de los colectivos vulnerables pues, es el colectivo de las personas que piden asilo en nuestro país. Aunque las leyes ahora mismo son bastante progresistas en España a este respecto, lo cierto es que no se está concediendo casi ningún asilo o cuesta mucho conseguir asilo por motivo de orientación sexual e identidad de género. Se está denegando y se está cuestionando a personas que vienen de países donde realmente corren riesgo sus vidas si vuelven allí. Bueno, pues la ley establece algunas medidas un poco más concretas para que España deje de ser un país cruel en lo que respecta a este derecho al asilo y sea un país más acogedor. Esto es lo que os comentaba antes, del requisito del matrimonio que tienen que tener las mujeres. Existe también la creación de un centro de memoria histórica LGTB. Y esto es una demanda antigua de los colectivos LGTB porque realmente la historia del movimiento LGTB, que es la historia de las libertades en nuestro país, como se demostró el año pasado con la exposición Subversivas, pues es una historia que se está perdiendo, sobre la que no se ha escrito mucho, sobre la que hay muchos materiales pero muy dispersos. Cada asociación tiene lo que tiene, pero no lo tiene muy bien recogido, porque aquí sabéis las dificultades de tener un archivo y de poder guardar los materiales. Bueno, pues la idea es crear un centro de memoria histórica LGTBI que por fin pueda recoger la historia de nuestro país. Y luego es una ley que tiene un régimen sancionador. Es verdad que al principio decía que es una ley que busca sobre todo la pedagogía, que busca el cambio de mentalidad, el ir formando y visibilizando la diversidad para que no sea necesario incurrir en sanciones, pero también consideramos que una ley que no tiene sanciones es un brindis al sol. Evidentemente, si no se va a tomar ninguna medida por el incumplimiento de la ley, pues bueno, pues entonces esto sí que nos parece que es algo fundamental. Y además es una ley que establece la inversión de la carga de la prueba. No es una ley penal, es una ley administrativa, es decir, solo afecta a faltas administrativas. En cuestiones penales no puede existir la inversión de la carga de la prueba, pero en cuestiones administrativas sí, ya existe en el ámbito laboral y en algunos otros terrenos, en la ley de la violencia de género. ¿Por qué se pide la inversión de la carga de la prueba? Porque, precisamente por lo que hablábamos antes, porque la invisibilidad dificulta muchísimo el probar cualquier tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Entonces, lo que establece esta inversión de la carga de la prueba es que cuando existen motivos, o sea, cuando existe una verosimilitud en la denuncia, tenga que ser la persona denunciada quien defienda que no ha habido discriminación por este motivo. Aquí hazte oír y algunos sectores de la derecha han dicho que es acabar con la presunción de inocencia. No es cierto, porque insistimos que esto no es una cuestión del terreno penal, y aparte existen ya, como digo, precedentes en otras leyes. Incluso leyes que vienen por recomendaciones de la Unión Europea. O sea que no nos hemos inventado nada con esta ley en cuanto a sanciones. Las sanciones que se incluyen son muy parecidas a las que están establecidas en leyes que acaban de salir, como os digo, de manera unánime, como la de Andalucía, por ejemplo. Y bueno, pues yo no tengo aquí ya mucho más que contar, porque como os digo, pues se establecen medidas para
para las prisiones, para el tratamiento que se tiene que tener con las personas trans en las prisiones, en las Fuerzas Armadas, en administraciones públicas. Hay un capítulo específico de transidentidades e intersexualidad. Bueno, me parece que no lo he dicho, se prohíben las cirugías cosméticas o innecesarias para menores intersexuales. Ahora mismo, si nace un menor con características sexuales ambiguas, la familia, tras el asesoramiento de los médicos, decide si corta por aquí o si corta por allá. Y entonces esto, lo que sucede es que luego cuando el niño o la niña descubre su identidad de género, pues a lo mejor no coincide con el corte que han hecho. Entonces, bueno, esto internacionalmente está ya muy cuestionado, y aquí lo que se establece es que si no es por un motivo médico real, lo que hay que hacer es esperar a que el niño o la niña se manifieste, y a partir de ahí ya tomar decisiones que son irreversibles. Y no lo sé, bueno, la situación de la ley, ¿en qué situación está? Pues, a ver, llevamos un recorrido desde septiembre del 2016 presentándolo a todos los grupos políticos. Primero hicimos una presentación colectiva, como os decía, en el Defensor del Pueblo. Después fuimos negociando con todos los grupos parlamentarios. Pasamos por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y fue presentada allí. Se la ofrecimos a todos los partidos, la ley. Queríamos que la presentaran los partidos. En principio, lo ideal hubiera sido que lo hubiera presentado el gobierno. Bueno, pues no pudo ser. Le ofrecimos al Partido Popular como partido mayoritario. Nunca nos contestaron. La ofrecimos al PSOE. Nos dijeron que sí, pero bueno, se encontraron en el periodo de luchas internas entre susanistas y Pedro Sánchez, y bueno, no pudieron dar el paso en ese momento. El tercer grupo parlamentario por número de diputados era Unidos Podemos, y Unidos Podemos sí que nos dijeron que ellos la presentaban. Unidos Podemos es el grupo parlamentario que la ha presentado, pero nosotros hemos insistido, tanto Unidos Podemos como todos los demás partidos. También se habían ofrecido otros grupos más pequeños a presentárnosla, pero nos parecía que lo suyo era que fuera avalada por los grupos grandes. Y les hemos insistido siempre mucho que esta es la ley del movimiento LGTBI, no es la ley de ningún partido ni de ningún grupo parlamentario. Técnicamente había que presentarla, la presentó, pedimos a todos los partidos que vinieran a apoyar el registro, vinieron todos menos el Partido Popular. Entonces consideramos que es una ley que no se debe asignar a un color político, porque es una ley, insisto, hasta la saciedad, que ha sido muy consensuada. Están detrás asociaciones de muy diverso calado, de muy diversas ideologías, y que son unos mínimos comunes denominadores para proteger la igualdad. Entonces, bueno, por fin se registró en el Congreso en mayo del 2017. Después hay un proceso en el que el Gobierno puede vetar la ley por incremento presupuestario. No la vetó, eso es una buena señal. El Gobierno permitió que se tramitara. En septiembre se pasó a trámite, o sea, se hizo la votación para pasar a trámite. Previamente, para el orgullo, nosotros habíamos exigido a todos los partidos que si querían participar en la manifestación del World Pride, debían firmar un compromiso muy concreto de apoyar la tramitación de esta ley y de respetar al máximo el espíritu de la ley, pero evidentemente no les podíamos decir que no presentaran enmiendas, tienen que presentar enmiendas y cambiar lo que consideren, pero dentro de respetar el espíritu con el que ha sido consensuado. Todos los partidos firmaron ese compromiso, como seguramente sabréis, y cuando llegó el momento de votar el paso a trámite, el Partido Popular no votó a favor, se abstuvo, cosa que nos podía haber valido, pero es que además anunció que iban a presentar una enmienda a la totalidad, cosa que ayer por la tarde hicieron.
han presentado una enmienda a la totalidad en la que no se recoge absolutamente ninguno de los artículos que hemos presentado. No existe, en los 33 artículos que ellos han puesto, no existe ninguna de las demandas del colectivo LGTBI. Es un texto fantasma que sirve exclusivamente, no sabemos si para dilatar el proceso o para intentar que algún otro partido se sume y desbaratar la ley que demandamos. El caso es que la semana que viene se votará. Nosotros confiamos que el resto de los partidos van a mantener el compromiso y votarán por nuestro texto y decaerá la enmienda a la totalidad. Pero lo cierto es que ahora existen dos textos de ley, uno el nuestro, con todas las enmiendas que han ido presentando el resto de los partidos, y luego otro, que yo os invito si queréis a leerlo, porque es un ejercicio de, vamos, pues se puede ver hasta dónde puede llegar el cinismo de un partido político, cómo puede presentar un texto de 20 y tantas páginas en el que no se dice absolutamente nada, nada, o sea, no hay ni una sola medida que nos valga. Es todo, los poderes públicos podrán intervenir en caso de, podrán establecer cursos de formación. Pues evidentemente, claro que podrán, solo faltaría que estuviera prohibido. Es que, bueno, es verdaderamente indignante. Esa es la situación en la que estamos ahora. Lo suyo es, si no hay ninguna traición por parte de otro grupo, que decaiga la enmienda del Partido Popular y entonces empiece ya la tramitación de esta ley. Y yo no tengo mucho más que contar. Boti, no sé si quieres añadir algo o queréis... No hace falta añadir nada. Yo solamente destacaría que realmente el documento que todos los partidos firmaron para ir en la pancarta del orgullo fue un documento que les explicamos hasta la extenuación y que eran perfectamente conscientes de lo que estaban firmando. Quiero decir que la traición del Partido Popular, como bien dice Jesús, al presentar ahora este texto de enmienda a la totalidad, es de una, le voy a calificar de frescura, como ya poquísimo, vamos a calificarla de una frescura asombrosa y que efectivamente puede ser para distraer, puede ser para contentar a su electorado más cavernícola, que puede ser, pues no sé, pero que realmente este hecho pues es penoso en un partido que parece que se quiere comprometer con la igualdad de nuestro colectivo y que luego realmente vuelve a sacar su cara más nefasta. Vamos a ver, yo estoy convencida de que realmente conseguiremos que los partidos, pues con sentido común y progresistas, no consientan que esta enmienda prospere en el pleno que se va a votar el día 22 de este mes. ¿Queréis comentar alguna cosilla, una pregunta? ¿Está prevista la asistencia jurídica gratuita con los resultados de orden? Pillas en cosas... Yo creo que la asistencia jurídica gratuita, más allá de la que ya existe, no está prevista. Está prevista la asistencia jurídica gratuita para personas trans, para todo el proceso transexualizador, para todos los cambios que sean necesarios hacer en esto. Yo creo que a ese respecto no está recogido nada, pero la verdad es que tampoco soy capaz de recordar los 99 artículos. No voy a ser capaz de encontrarlo ahora. Si quieres, si te interesa mucho, te lo puedo revisar y te lo... Pero yo creo que no, que más allá de la asistencia gratuita que ya existe, del derecho a la asistencia gratuita que ya existe, en general no está recogida. ¿Y no crees que sería importante esta demanda? Que cualquier persona
persona por sufrir un delito de odio pueda tener asistencia gratuita? Lo que pasa es que entonces tendría que ser para todos los delitos de odio. Entiendo que allí no se podría hacer una distinción entre los delitos de odio, ¿no? Hay en preparación una ley específica de delitos de odio. Es decir, los delitos de odio sí que corresponden con el ámbito penal. Entonces son agresiones que están tipificadas en el Código Penal. El movimiento contra la intolerancia lleva años reclamando una ley de delitos de odio. Es una ley que desde Federación apoyamos, pero sería una ley paralela a esta. Esta es una ley que va un poco por delante de prevención de los delitos de odio, entonces es puramente administrativa. Pero el tema de la gratuidad, pues la verdad es que no lo sé, no sabría qué decirte. Supongo que sí, que sería... ¿Ibas a decir algo? No, no, decía. Ah. Bueno, agradeceros vuestro trabajo y que hayáis venido a presentarlo aquí a Coba. Y mi pregunta es sobre el proceso de formación del proyecto de ley, cómo ha sido la colaboración, entre qué tipo de personas o entidades y cuánto tiempo os ha llevado. A ver, en Federación se creó hace unos años un grupo de juristas, que es un grupo abierto de juristas LGTB o con conocimiento de la causa LGTB, que es un grupo abierto, no necesariamente tienen que pertenecer a asociaciones, entonces es un grupo de muy diverso, bueno, muy diverso. Hay gente del ámbito de lo penal, del ámbito de lo administrativo, familiar, creo que son unos 20 y tantos juristas. Entonces ese grupo es al que se le encomendó el desarrollo del borrador. Se le dieron como indicaciones que incluyeran pues todas las cuestiones que se pudieran recoger, que ya se habían recogido en algunas de las leyes comunitarias que ya estaban en funcionamiento y bueno, estuvieron trabajando un año y pico, no sabría decirte, como tuvieron un periodo como de un año y pico. Luego eso pasó a LGTB, donde se revisaron las medidas que se habían tomado, el articulado que se había redactado, para ver si había coherencia con la ponencia política que se había aprobado por todas nuestras organizaciones. Entonces hubo alguna cosa que decayó, pero en principio se hizo un volcado de todas las necesidades que se fueron... luego esto se presentó en Consejo Federal con todas las organizaciones y algunas organizaciones quisieron hacer aportaciones. Estuvo abierto un periodo de tiempo, esto yo creo que fue en el 2000, sí, octubre, o sea, otoño del 2016, estamos hablando. Veníamos desde el 2015, desde la primavera del 2015, escribiéndose el texto, trabajando el grupo de juristas. En el otoño del 2000, bueno, sí, se presenta en el Defensor del Pueblo y al Consejo Federal. Organizaciones federadas participan y se envía también a otra serie de organizaciones, pues como por ejemplo la Oficina de la Diversidad de la Complutense, el Consejo de la Juventud, etcétera, etcétera. Luego, cuando lo presentamos a los grupos parlamentarios, algunos nos dicen que quieren todavía abrir más el periodo de colaborativo. Y le decimos que vale, que vamos ya con cierto retraso, pero que bueno, que sí, que es que estamos, o sea, que FGTB lo ha promovido, pero que es que está abierto a todo tipo de colaboraciones. Entonces, en concreto, el Observatorio contra la Homofobia de Cataluña lo entrega a su jurista para que haga una serie de aportaciones y lo ponga en
en un grupo de trabajo, sobre todo con el movimiento trans de Cataluña y de algunas otras comunidades autónomas. Y con todas las aportaciones que nos llegan de allí se rehace el texto y se pone, y mientras tanto, pues bueno, ha estado abierto a cada organización o esto que ha querido, que nos lo ha demandado y que ha querido aportar. Entonces, es una ley que ha ido recogiendo un poco todas las demandas que se iban, siempre y cuando no fueran contrarias a algo que pusiera nuestra ponencia política, que ha sucedido en muy poquitas ocasiones, y que vamos, que realmente ha estado sometida a un proceso de trabajo y de consenso exhaustivo. Y a todos los partidos, por supuesto, les hemos invitado permanentemente a hacernos las enmiendas previas. Solo nos las ha hecho Unidos Podemos. Solo hemos recibido ahora ya estamos recibiendo de algunos partidos políticos y de otros, después de 2 años de trabajar y de reunirnos, de pedirles de esto, todavía no sabemos cuáles son las enmiendas que van a presentar. Entonces, bueno, nosotros estamos muy orgullosos del proceso que se ha llevado, creemos que es una ley. Luego se ha mandado a algunos juristas, como os decía, para que lo corrigieran y vieran si realmente había entre esos juristas, por ejemplo, está Íñigo Lamarca, que ha sido ararteko, defensor del pueblo vasco durante 10 años, de las más autorizadas para trabajar los derechos humanos en este país. O sea, una persona que ha sido 10 años defensor del pueblo vasco en el periodo del terrorismo y de conflictos de derechos humanos en el País Vasco, es uno de los correctores de la ley. Entonces, cuando se nos dice en el Parlamento, cuando se tramita esto, es que es una ley chapucera y con muchas cosas inconstitucionales, estamos convencidos de que no lo es. O sea, no solo no es chapucera, que es una ley perfectamente muy bien redactada, sino que además no es inconstitucional. Y en cualquier caso, si es inconstitucional algún artículo, pues que se lleve al Tribunal Constitucional y ya se discutirá, pero vamos, que ha sido muy con fiscales de delitos de odio, se ha contrastado. No sé. Si me permites que yo quiero también añadir que habréis oído en los medios de comunicación cómo este periodo legislativo ha sido de una gran sequía de leyes. El partido en el gobierno, pues precisamente no se ha mostrado como muy proclive a que hubiera una actividad parlamentaria legislativa rica. Al contrario, ha sido dificilísimo que las leyes presentadas como proyectos de ley pasaran el primer filtro de que no incrementaran el gasto presupuestario y que fueran vetadas y fueran, digamos, sacadas de la trayectoria o de la carrera legislativa, por decirlo de alguna manera. Afortunadamente la nuestra, como bien ha dicho Jesús, pasó ese filtro tremendo, que es terrible, el filtro en el que se han quedado muchas leyes. La mayoría de las leyes presentadas como proyecto de ley no han prosperado y nuestra ley lo ha pasado. Y yo estoy convencida, porque además que ha sido gracias al empuje y a la determinación de no solamente todas las personas y los grupos que están conformando la federación, sino otras muchísimas organizaciones cercanas a la reivindicación de derechos humanos de este país, que han insistido y que han hecho incidencia apoyando y marcando el interés de que esta ley tenía que salir. Salió, llegó a la tramitación, se aprobó el trámite y luego que tuvimos también un parón en el periodo que no acababa, se quedó aparcado en la tramitación con prórroga de tramitación, tuvimos también la ayuda importantísima de una serie de organizaciones, pues del calibre de Amnistía Internacional o lo que sé, pues los más importantes organizaciones de este país. Sobre las UGT, Fundación 11, CERMI, la Confederación Nacional de Personas Sordas, los mensajeros de la Paz del Padre Ángel,
pues hasta 25 organizaciones de las más potentes de defensa de los derechos humanos que manifestaron que había que impulsar la tramitación de esta ley y que además la tramitación de esta ley había de hacerse sobre los presupuestos del texto que el propio movimiento había presentado y elaborado. De manera que yo pienso que mejor, más de la mano de los movimientos más importantes y asociaciones más importantes de este país, no hemos podido ir y bueno, en esta idea estamos y de seguir impulsando en esta dirección. Sí, de APA, la Confederación de Familias. Sí. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias a Abel y sobre todo a Boti porque me ha mostrado su trabajo entre telones, trabajando con políticos y luchando para que el texto de Abel pudiera llegar ahí. Quiero agradecerlo públicamente. En federación, gracias Roberto. Hemos trabajado mucho el presidente y la gente de la... Ha sido un trabajo muy colectivo. Muy grande. Muchas gracias, Boti, porque siempre a la mujer se le visibiliza y ella ha sido un pilar. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que Boti es como la jabata que pone firmes a seres imposibles con los que hay que negociar muchas veces. Eso es muy de agradecer. Sí, quería decir, bueno, esto, se me han leído los dos textos, pido oportunidad, el texto va a ser AP, y el último que lanzó el PP no es ni mínimos, son micro maquillaje puesto ahí, quién sabe el por qué, se nos escapa un poco, pero más o menos sabemos por dónde va. Es terrible porque toda la parte de trans y de refugiadas, que es lo que más me preocupa a mí, por lo ético, tenemos varias, sobre todo transexuales de América Latina, borran todo ese proceso y no marca nada de lo que dice la PEN muy bien por el texto base, trabaja por colectivos. Lastimosamente son demandas siempre hacia la mujer y siempre contra aquello que signifique un cambio radical de lo que hay detrás, que es el patriarcado. Y por otro lado, pues, mi pregunta va dirigida un poco, porque sé que hubo un poco de debate, en algún medio se escapó, el tema de las infracciones y expresión, libertad de expresión respecto a algunas situaciones donde se ponían infracciones a nivel de si se decía un delito de odio, de multar, si no, en redes sociales o no. En que al final, ¿cómo lo manejasteis? ¿Cómo lo llevasteis? Bueno, sí, eso ha habido cierta polémica. Las infracciones son siempre administrativas, insisto. Si es delito, eso va por Código Penal y eso no lo sanciona esta ley. Las sanciones por faltas de injuria y esto sí que están recogidas. Allí es donde algunos partidos nos han puesto pegas. Lo cierto es que los partidos que nos han puesto pegas acaban de aprobar una ley en Andalucía que contiene exactamente el mismo articulado. Nosotros no hemos añadido... Sí, es verdad que hay un artículo que se pasó de rosca y que en concreto fue puesto a última hora por un respetado jurista y que, bueno, se nos coló de alguna manera, en el que se habla de la supresión de los medios, o no sé cómo esto, que publiquen algo y eso es inconstitucional y efectivamente eso ya dijimos en su momento que eso se nos había colado y que eso lo queremos, hemos pedido a Unidos Podemos que lo autoenmiende y suprima ese artículo. Los demás artículos que hablan de injurias por orientación sexual o identidad de género, pues es que están en casi, yo diría que en todas las leyes autonómicas. Y de hecho la andaluza tiene unas sanciones mucho más fuertes que esta y lo han aprobado por unanimidad. De hecho las quejas que nos vienen son del ámbito de Podemos en concreto con esta materia y Podemos ha sido la impulsora de la ley andaluza. Entonces pues no sabemos qué va a suceder con eso. Es muy probable que eso decaiga porque si Podemos no quiere mantener esos artículos y el PP, pues me imagino que estará encantado de que se quiten sanciones también, pues supongo que eso no lo podremos sacar, no lo sé.
cómo será la tramitación. Pero en cualquier caso se han dicho muchas cosas a ese respecto y bueno, evidentemente es discutible si se ha de multar por injurias al colectivo LGTB o no, pero lo cierto es que todos los partidos han aprobado esas multas en ámbitos económicos. Había otra por allí, ¿no? Yo me perfecto y una de las carencias que evidentemente agradecen el trabajo que han hecho todos, porque yo creo que es un paso adelante en el caso de que la ley finalmente se apruebe más o menos en los términos que está. Pero lo que sí que he identificado es que hay un vacío en el caso del reconocimiento de las identidades de género no binarias y en el caso de que las identidades de género no binarias se admiten en el tema del registro civil. Entonces yo lo que me gustaría saber es si habéis hablado con algún partido para que introduzca una enmienda o una autoenmienda al respecto. Esa es una cuestión que hemos hablado mucho y es verdad que no da una solución la ley, pero es que es una solución que tampoco hemos encontrado consensuada, es porque tiene que ser una solución que satisfaga a las identidades no binarias y que satisfaga a las personas intersexuales. Como no hay interlocución con asociaciones intersexuales, soluciones que se han sugerido nos han parecido que podían ser insatisfactorias para las personas intersexuales, como por ejemplo poner en el carnet de identidad NB no binario, como es una propuesta que está en una proposición de ley integral trans que circula por allí. Entonces, en principio es que no tenemos una propuesta de cómo... Sabemos que los partidos políticos con algunas personas o con algunas organizaciones de personas no binarias están trabajando en ello, ¿eh? Y nosotros no nos vamos a... Quiero decir, no es un tema que no queramos que se regule, pero no sabemos muy bien cómo regularlo. Si regularlo como ha hecho Alemania, es un tema que creemos que va a salir en el debate y que nosotros pienso que no nos posicionaremos, pero que no sabemos muy bien. ¿Qué propuesta plantearías tú, por ejemplo? Yo creo que la propuesta alemana es bastante razonable, además está bastante razonada. O sea, además hace referencia a dos artículos que prácticamente están calcados en nuestra Constitución, debido a que la Constitución alemana ha inspirado la inspiración de la Constitución española. El derecho al desarrollo de la persona, que se limita, y el derecho a que no haya discriminación por razón de identidad. Entonces, las soluciones que da el constitucional alemán, las dos soluciones son buenas. Una es irreal, porque creo que suprimir el género de registro es bastante irreal, y además tiene otras consecuencias, obviamente. Pero la otra cuestión, que es de dar la oportunidad a marcar otra opción, a mí me parece satisfactoria. Y además no solamente está aquí ya en la Constitución alemana, ya está implementado en leyes en algún estado norteamericano y en algún estado australiano. O sea, que tampoco es una cosa que estemos hablando de utopías irrealizables. Sí, yo personalmente estoy de acuerdo. Sí, quería... has dado unos datos del Ministerio del Interior, ¿no? De denuncias o querellas que se presentan en el Ministerio del Interior. ¿Habéis comparado alguna vez la memoria de la Fiscalía General del Estado? Es decir, ¿qué pasa luego con eso? Porque yo sí la he comparado, ¿eh? Y no hay casi delitos de odio. ¿No hay casi delitos de odio? Mirarlo. Pues son faltas, o se sobreseen los casos, etcétera, etcétera. Todos los años la Fiscalía General del Estado pone la memoria de la comunidad autónoma, la Policía del Estado, por delitos y mirarlo. En el 2016 el Ministerio del Interior presenta El 200... Ministerio del Interior no es el Ministerio de Justicia, no es la Fiscalía General del Estado, no es el resultado. Tú denuncias o te querellas por la policía o por ti mismo, pero el resultado de eso, después del juicio, en
Bueno, eso es una comparativa. Otra comparativa es con los casos reales que no se llegan ni al Ministerio del Interior ni a las fiscalías. Los que llegan no se ponen como delitos de odio, habrá que ver justicia cómo está actuando, ¿no? Es que el Ministerio te contabiliza las denuncias. Es decir, el Ministerio te contabiliza las denuncias que denuncias. tienen ellos. Las denuncias que tienen ellos, pero las sentencias que te lo contabiliza. La Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Ya, el tema del Es que no vale editorial... con denunciar, si tú denuncias y eso no va a ningún sitio, o se queda, pues mirarlo, yo solamente que lo miréis, o alguien experto que haya por ahí, que lo mire. Y los resultados son, Claro, o sea, es una comparativa muy todos interesante. los años y no salen. Es que es una comparativa muy interesante porque nos puede hablar de cómo el sistema judicial... Se faltas en muchos casos. Exactamente, sí. Y no hay delito. Y además las faltas son de otros delitos, no del 510. Hombre, es cierto que, por ejemplo, la agravante de homofobia, que ya lleva en nuestro Código Penal varios años, ha sido aplicada... En 2015 se incrementó y se puso el cupo para que los jueces interpretaran. Y ha sido utilizada en casos con los que se pueden contar con los dedos de la mano. Esa es una de las cuestiones que contempla la ley, la formación de los cuerpos judiciales y de los cuerpos policiales, porque si no se recogen bien los datos, no se recogen bien la denuncia, no se consideran relevantes cuestiones como, por ejemplo, que el agresor llevara una cruz gamada y dijera maricón, voy a meter un palo por ahí, pues claro, si eso no lo considera relevante, luego el fiscal tampoco lo considera relevante decirlo y el juez no le parece que eso tenga que ver, pues venga, falta porque lo que querían era robarte la cartera. Y sí, efectivamente es un problema de formación de toda la cadena que lleva desde la agresión a la resolución. Antes de nada, te quiero decir que lo primero, que la Policía Nacional nunca van a poner una denuncia de delito de odio. Nunca. Y llega a Fiscalía lo pone como delito de odio. En los juicios, el trato es discriminatorio, porque nunca te van a tratar con tu identidad. Y es así, y esa es la realidad. Sí, sí. Y jamás van a poner como un delito de odio. Y si hay una ley que indica que existe el delito de odio en este país, no la contempla. Y empezando desde abajo. Y llevando luego a la Fiscalía y a la oficina del juez, lo contemplan como un delito leve, porque no lo contemplan como una violencia de género o como un delito de odio. Porque lo contemplan como una pelea callejera o delito familiar, de ámbito familiar, nada más. Y por mucho que digas que te han agredido, que te han dado una paliza, o que te han agredido 6 personas, te han insultado, pues te respetan, ¿eh? Así funciona. Sí, sí. Y por mucho que digan que denunciamos por delito de odio, que jamás lo van a poner así. Claro, es que cuando hablamos con instituciones, así con la policía, es que tiene que, incluso el defensor del pueblo nos insistía, dice, es que tiene que denunciar, ya, pero es que para que haya confianza para denunciar, primero hay que garantizar que la policía va a recoger bien y va a atender bien, va a tener la sensibilidad de a las personas trans tratarlas como se debe tratar y no como tú decidas que tienes que ser. Supuestamente hay una oficina de delitos de la Policía Nacional de Bogotá. Y no existe nada. Pues eso es lo que la ley intenta también paliar un poco, porque exige formación en los policías, exige formación para los cuerpos judiciales. Bueno, es un poco lo que se intenta ir, que esa cadena vaya poniendo garantías para que la gente tengamos más confianza en ir a poner una denuncia, en ir al juicio, porque si no es verdad que claro que la gente se desmotiva. Si vas allí ya primero o se ríen de ti o no te tratan bien o te cuestionan la agresión.
luego consigues ir a juicio, el juez dice bueno, que sí, que vale, que te quitaron la cartera, que 2 días de calabozo y sales de allí pues claro, la gente no denuncia, y lo cierto es que en los estudios que se han realizado se habla de que se denuncian entre el 10 y el 20% de los delitos que se estiman. De esos, efectivamente, pocos llegan a ser considerados como tales. O sea, que tenemos un problema muy grave que hay que solucionar, y eso requiere una solución estructural, que haya un proceso formativo y de sensibilización a gran escala. No basta, como nos dice la Secretaría de Estado de Igualdad, que no es que este año hemos dado formación a 200 profesores. ¿Cómo que le has dado formación a 200 profesores? Pero si en el sistema educativo español debe haber 600.000 profesores. Pues a este ritmo, ¿cuándo se va a dar la formación a los 600.000? En el año 3.328. A ese ritmo, claro, hay que crear estructuras, y esta ley lo que intenta es crear estructuras para que haya formación desde la base y se vayan paliando, pues eso, situaciones estructurales que están muy enraizadas desde hace muchos siglos. ¿Tenéis alguna pregunta más por ahí? He encontrado lo que habla de la atención integral a víctimas de violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales. Se establece que se prestará una atención integral, real y efectiva a las víctimas, así como a las víctimas de las infracciones administrativas, etcétera, etcétera. No habla de la gratuidad de la asistencia jurídica. Efectivamente, eso no lo menciona. No lo sé si se podría... Quiero decir que eso entraría a lo mejor ya en discriminación con respecto a otras víctimas de otros delitos. Por ejemplo, en la violencia de género sí que está prevista la asistencia jurídica gratuita. ¿Por qué aquí no? Lo ignoro, ese tema lo ignoro. No sé decir, pero tomo nota y lo consultaré. No sé, bueno, una cosa que decimos mucho, a ver, tampoco que nos creamos que esta ley al día siguiente de que sea aprobada nuestras vidas habrán cambiado. A ver, esto es una herramienta y luego habrá que implementar esa herramienta. Desde luego en Madrid lo tenemos muy claro, la ley ya lleva 1 año y medio y la ley no se implementa por ningún lado. Pero bueno, hay que tenerla, es una buena base, luego ya veremos cómo se implementa, pero en cualquier caso ya tendremos una base jurídica para por lo menos ir a defender determinados derechos. Desde luego, si la ley sale tal como está, es muy ambiciosa. Quiero decir que recoge muchos cambios en toda la estructura del Estado. Ya veremos cuánto cuesta eso implementarlo. Pero en cualquier caso es una ley que tiene que salir. Es una cuestión básica. Si no se empieza poniendo los cimientos, desde luego, por buena voluntad, sí que no se van a hacer los cambios. Eso lo tenemos claro. ¿Sí? O sea, una pregunta. O sea, en síntesis, justicia para la persona trans no hay. ¿Cómo? En síntesis, para la justicia para la persona trans maltratada, muchas veces, o sea, cuando se van a quejarse a la policía, o sea, te tienen como un cero a la izquierda, ¿no? Ya. Hay un capítulo específico para intentar solucionar estas cuestiones. Desde luego se deja claro que las mujeres transexuales tienen que estar incluidas en la ley de violencia de género, y ahí con toda la protección que la ley establece, y se establece toda una serie de medidas para... A ver si soy capaz. Porque muchas veces los maltratos no son solo de hombres, también son de mujeres. Ah, bueno, sí, claro.
reconoce el derecho de las personas transexuales, transgénero y las personas intersexuales a recibir una atención integral y adecuada a sus necesidades sociales, sanitarias, jurídicas, laborales y educativas. Eso entre otros artículos que se establecen del capítulo de las transidentidades e intersexualidad. Luego hay un capítulo que es el de sanidad, que habla de las cuestiones sanitarias relacionadas con las realidades trans. Una de las cuestiones fundamentales de la ley es que se apuesta mucho por la formación, por la pedagogía, como decía. Entonces, es verdad que se va a exigir una formación en diversidad de género. A través de esa formación queremos creer que va a haber unos servicios sociales más inclusivos y comprensivos de todas las realidades, unos cuerpos policiales, unos cuerpos judiciales, un sistema educativo menos excluyente, pero lo que decía, pues quiero decir que es un trabajo que llevará tiempo. Desde luego las organizaciones tendremos que estar muy atentas a que una vez que tengamos la ley, como sucede en Madrid, habrá que hacer una cierta especialización para detectar los fallos en la implementación de las leyes. Las leyes están para cumplirse, pues bueno, pues habrá que establecer las medidas para ir presionando permanentemente a las administraciones públicas para que pongan en marcha las leyes de las que nos hemos dotado para defendernos. Pero muchas veces las leyes están dichas pero no se cumplen. Ya. O sea que están dormidos ahí. Claro. Y no hay ninguna persona que constantemente diga, pues se tiene que hacer porque ya está. Pero también es una exigencia de la ciudadanía estar siempre en actitud de reivindicar nuestros derechos. Es decir, no basta que estén las leyes como un telón de fondo y que luego se cumpla o no se cumpla y nosotros quedemos de manera pasiva viendo cómo se cumplen o no se cumplen. Pero cuando la ciudadanía exige, pues los demás se callan. Pero es que la ciudadanía somos nosotros, entonces... Ya sé, pero nosotros no vamos a quejarnos, pero ¿qué pasa? Que no nos hacen caso. Claro, ese es uno de los problemas que están, que la igualdad legal que tenemos sobre el papel, empezando por la Constitución y bajando por otras leyes que la desarrollan, no se está cumpliendo. Por eso esta ley lo que pretende es poner los mecanismos para que sea más difícil el incumplimiento de esas leyes. No va a ser la panacea, a ver, que habrá que seguir individualmente exigiendo, pero bueno, está establecido ciertos mecanismos de control, como la agencia estatal, en la que se van a hacer informes anuales del cumplimiento de la ley, en la que se presentarán denuncias a las administraciones que incumplan la ley. Es decir, se establecen una serie de mecanismos para que los individuos no estemos tan solos y desamparados frente al incumplimiento de esas leyes. Tengo una pregunta. En primer lugar, muchísimas gracias porque merece la pena. Y con los niños que reciben maltrato y discriminación en su entorno, su familia, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las medidas que hay preventivas? Porque ¿qué te pasa a un niño? No lo vas a separar de su familia tampoco. Sí. ¿Y dónde los llevas? Sí. Porque Quiero decir, depende de esto, pero a ver, claro, el tema de los niños que tienen que ser sacados de sus familias es muy complejo por esta cuestión o por cualquier otra. Claro, esta ley no pone la solución a los niños que no pueden, pero por esta cuestión sí que establece el derecho de los niños y niñas a su propia orientación sexual y a su identidad de género. Y sí que establece como motivo de maltrato la no aceptación de esto por parte de sus familias. Es decir,
sí que podría ser motivo de retirarle el... ¿Y con ese niño qué pasaría? ¿Pasaría a manos del Estado? Claro, Como el resto, me imagino. claro, como el resto. Es decir, como cualquier niño maltratado. Supongo que será, dependerá de los... Bueno, muchas gracias. En cualquier caso, lo que establece esta ley es que haya un texto que sensibilice a servicios sociales y a la gente que tiene que esto para tener la sensibilidad de ver que eso es un motivo de maltrato. O sea, que no se le puede estar negando la realidad a un niño permanentemente y estar sometido a un acoso. No, claro. ¿Cómo controlas eso luego una vez que lo denuncia, lo ven? Y luego, ¿cómo haces el seguimiento de que los padres lo respetan o la respetan? Eso, la ley no entra en tantos detalles. Vale. Claro, la ley establece que eso es un motivo de maltrato y luego, claro, ya habrá, me imagino, otras leyes del menor y reglamentaciones. Yo entiendo que eso ya es de otro tipo de leyes. Pues muchísimas gracias. Espero que no haya sido muy aburrido.